muchas gracias a todos por venir. La corbata que llevo hoy es de Cervantes. No he querido decantarme por ningún compositor concreto y Cervantes, como la mayoría de los compositores españoles lo tratan, y es un tema muy español y muy general, pues he optado por Cervantes hoy. Y en cuanto a las pocas cosas que he traído aquí, en exhibición, esta es el integral, una caja maravillosa de casi 40 discos, que es la integral de las sonatas para piano de Scarlatti. Me diréis, ¿Scarlatti español? Sí, es español, más de eso luego. Una cosa rara, una ópera queridísima del compositor valenciano Martín y Soler, una película sobre Albéniz, Falla y la filosofía, tenemos aquí a Ortega y Gasset. Este es el único libro que he escrito. De los 20 libros que tengo de música, solo he hecho uno sobre un compositor español, que es Roberto Gerard, más sobre él después. Pepita Jiménez, que en esta ópera de Albéniz se ven todos los males de la ópera española. Más sobre esto, sobre los males de la ópera española, porque después. Y por último, La Atlántida, que es la última ópera de Falla, ópera cantata escénica en catalán. Pepita Jiménez es en inglés. Por eso hablaré luego de lo de los males. Bien, os he dejado al principio una notificación, bueno, un mensaje donde figura mi número de teléfono móvil por si queréis apuntaros al grupo de WhatsApp, que en realidad no es un grupo de WhatsApp, en el sentido de que es un grupo que solo sirve para comunicaciones. No admitimos comentarios, no están autorizados los comentarios técnicamente, de esa manera no vais a estar abrumados de mensajes. Si alguien se quiere apuntar, basta con enviar un mensaje a ese teléfono móvil, que como digo es el mío, y decir, por favor, no hace falta el por favor, apuntarme al grupo. Y ya está, os apuntamos al grupo y recibiréis el vídeo de la conferencia de hoy también, porque pasamos los vídeos de las conferencias, los guiones y, por supuesto, los anuncios de las conferencias, que son una al mes, con lo cual hay muy pocos mensajes. Y he dejado en las mesas el guión de la conferencia. El guión de la conferencia tiene mucha utilidad para los que lo quieran seguir, no tener que tomar notas, no es obligatorio seguirlo con el guión, pero se hace más fácil y de esa manera no es necesario andar tomando notas de cada película o cada obra y todo está perfectamente estructurado y sabéis también por dónde vamos en cada momento. Empezando con la conferencia en sí, esta corbata de Cervantes me la puse el otro día en Berlín, hace muy pocos días, que es mi segunda o casi primera residencia, porque la Orquesta Filarmónica de Berlín tocó Don Quijote. Claro, tuve un gran éxito con eso. El que lo quiera ver, el Don Quijote de la Filarmónica de Berlín lo tiene en la plataforma de Berlín, que suben también los conciertos a los pocos días de celebrarse. Lo que trato es de hablar de los compositores resumidamente, claro, porque son muchos. Y esta frase de San Agustín que he puesto al principio del guión me encanta. No se puede amar lo que no se conoce. Es así. Y cuanto más conocemos algo, más amamos algo o a una persona, o el que le guste la pintura. Y con respecto a los compositores pasa exactamente igual. Si sabemos más de su vida, de su obra, de sus circunstancias, más lo escuchamos, más lo conocemos, más lo amamos. Y por supuesto lo que no conocemos es imposible amarlo. Puede ser una pasión que no tiene nada que ver con el amor, pero en relación desde luego a la música es muy importante escuchar, volver a escuchar y conocer, y cuanto más se sepa de los compositores, más los amamos. Luego una frase de Ortega y Gasset, que lo tenemos aquí, en el libro sobre la relación entre Ortega y Gasset y Falla, el genial filósofo español que me encanta, y la frase particularmente de Ortega y Gasset que me gusta muchísimo es: yo soy yo y mi circunstancia. Quiere decir esto es que uno es uno mismo, pero las circunstancias cambian. Pues si de repente a uno le toca la lotería 50 millones, cambia la circunstancia, no es uno mismo. Si se divorcia, las distintas circunstancias por las que pasa uno en la vida. En relación con los compositores es exactamente igual. He alterado la frase de Ortega y Gasset, por supuesto. La frase que he puesto es: el compositor es él y su circunstancia, porque hay que conocer también las circunstancias de cada compositor y eso nos ayudará a conocer mucho mejor la música. Y por último, dentro de esta introducción, quiero decir que he hecho una selección. No es una selección personal, evidentemente hay criterios personales en cuanto a la extensión o el mayor conocimiento. Es una selección en la que he tratado de ser objetivo y además he tratado de cubrir todos los periodos, desde el siglo XIII al siglo XXI. ¿Qué quiere esto decir?
Que seguro que habrá algún compositor que diréis, oye, mi compositor tan querido no lo has puesto, o esta zarzuela que me gusta tanto no la has puesto. Bien, es un problema de extensión, no es un ciclo de 10 conferencias sobre música española, que se podía haber hecho también así, es un ciclo de una conferencia. Por tanto, pido disculpas si algún compositor que os encanta no está incluido, porque además tampoco he querido hacer un listín telefónico. Yo llamo listín telefónico a hacer una conferencia en la que metes 60 nombres, porque al final uno ya se abruma con tanto nombre, se pierde y no sabe uno de lo que está hablando ya y son demasiados datos, que quizás haya de todas maneras demasiados. He tratado de reducir y del guión inicial que tenía, corté un 30% de compositores, los corté. Empezamos ya con el recorrido histórico. Hay fotos, no hay fotos de todo, pero hay bastantes fotos, también quizás demasiadas. Esta ha quedado un poco pequeña. Este es Alfonso el Sabio. ¿Por qué Alfonso el Sabio? Porque tiene una obra musical muy conocida que se llama Las Cántigas de Santa María. Luego es el compositor del siglo XIII. Curiosamente, esas Cántigas de Santa María, generalmente muchas personas no lo saben, son en galaico portugués. O sea, que ni siquiera tampoco son en castellano o en español. Esto ocurrirá con muchos más compositores, ya he adelantado antes algo. Persona muy importante en la historia española, el rey Sabio, un rey un gran amante de la música, casi no ha habido después de él, desgraciadamente ya no. Está en el Capitolio, las 23 esculturas de los grandes legisladores. El Capitolio, como sabéis, es el Congreso de Estados Unidos. Ahí está entre las esculturas Alfonso el Sabio. Saltamos al siglo XIV. A ver si me deja saltar o no me deja saltar. No, he hecho... Bueno. Bien, voy a ir hablando mientras pasa, porque si no, la imagen tampoco es demasiado importante. Espero que esta cuestión técnica aquí va bien, se solucione eventualmente. Por de dar a tanto botón va a ser peor. Bueno, el siglo XIV, el arcipreste de Hita. El arcipreste de Hita es autor del libro del Buen Amor, que incluye también formas musicales. Conoció Juan Ruiz, arcipreste de Hita, incluye formas musicales y refleja una práctica musical real. Este sería el compositor del siglo XIV que podríamos destacar. Poco más hay en el siglo XIV. Esto, si lo paramos y lo volvemos a poner, porque se ha bloqueado. Creo que le he dado... Creo que no tiene solución. No, hombre, no me vas a decir que no tiene solución. Lo vuelvo a encender. No quiere que se... Ay, Moses, qué desastre. ¿Por qué pasa estas cosas? No quiere... Ayúdame. Apágamelo entero. ¿Lo vuelves a encender? No quiere. Esto es lo que te está diciendo, que se enciende, pero no se apaga del todo. Y por eso se puede... ¿Y el cargador? Va. Ya está, ya va, ya se ha puesto. Bueno, no paso a la siguiente. Pon el cargador, por favor. A ver, ¿cómo pasas a la siguiente aquí? ¿Con qué botón? Con la flecha. Esta flecha, no es la de fin, es esta, ¿no? Esa es la de la derecha, ¿no? Ah, vale. La de la derecha. Vale. Disculpar los problemas técnicos. Bien, estábamos con el arcipreste de Hita y el libro de Buen Amor. El libro del Buen Amor contiene algunas formas musicales. La música está en un estado embrionario todavía, prevalece muchísimo más el texto sobre la música y no son formas musicales muy desarrolladas. Estamos en la prehistoria de la música. Si seguimos con la siguiente, aquí tenemos a Juan de la Encina. Estamos en el siglo XV. Juan de la Encina intentó vincularse con los reyes católicos primero lo aceptaron, luego no, y estuvo vinculado con los duques de Alba. Tenemos aquí la imagen de Juan de la Encina, un disco de Juan de la Encina, y esta magnífica serie sobre Isabel, porque es importante conocer la historia que se sitúa en relación con cada compositor, esta que es una de las mejores series que ha hecho Televisión Española, que por cierto, para el que no lo sepa, está en... Todas las series de Televisión Española están en internet gratuitas,
en RTVE Player, si la pones directamente tiene 20 o 30 segundos de publicidad al principio, no es que luego te bombardeo con publicidad a mitad de la serie, y es, bueno, es una magnífica manera de ver porque ha habido series de televisión española excelentes. Bien, después de Juan el Encina tenemos aquí una foto de algo que nos es muy cercano, que es el Misteri de Elx, que tampoco es en castellano, es en valenciano, catalán, digamos valenciano, que es lo que queda mejor políticamente aquí. Único drama litúrgico medieval conservado íntegro, representado de forma ininterrumpida y patrimonio de la humanidad de la UNESCO. No pongo autor concreto porque no se sabe el autor concreto, es con tradición oral, parece que también hay varios autores, tradición que se unieron para hacerlo. Lo tenéis muy cerca y se hace en la Basílica de Santa María en Elche todos los meses de agosto. Ya estamos en la música que empieza a ser mucho más avanzada. Estamos en el siglo XVI. Hemos saltado muy rápido. Cristóbal de Morales es el primer compositor español realmente significativo. Está estrechamente vinculado con este señor y esta serie magnífica de televisión española, espléndida también. No hay de Felipe II, pero sí hay de Carlos. No hay serie, me refiero. Era sacerdote y tiene una obra solo sacra. Y el siguiente ya sí que es un compositor verdaderamente genial. A mí me encanta desde hace muchísimos años. Cuando tenía 19 años, escuché en Ávila obras de Tomás Luis de Victoria, no lo conocía hasta ese momento, en el Monasterio de la Encarnación además, y me dejó completamente fascinado. Muchos lo consideran el mejor compositor del siglo XVI, no el mejor compositor español, que eso es sin duda, digo el mejor compositor europeo, puesto que otros tipos de música del siglo XVI fuera de Europa todavía no había música en América y en otros lugares, o la música que conocemos aquí como clásica oculta. Es una música tremendamente espiritual que enlaza además con Falla, esta obra de Falla, la Atlántida, la última ópera de Falla, enlaza con Tomás Luis de Victoria. Falla dirigió mucho a Tomás Luis de Victoria en vivo y es el protagonista grande del Siglo de Oro, mucho menos conocidos que otros protagonistas. Esta foto corresponde a una imagen de la película Elizabeth sobre Felipe II. Me ha salido pequeña la foto también, tengo que corregir más esto. Jordi Moya es el actor. ¿Y por qué Elizabeth? Sabéis que Felipe II fue rey de España y durante un tiempo también rey de Inglaterra, porque se casó con su tía, María Tudor. María Tudor se murió a los 4 años, dejó de ser rey de Inglaterra y pretendió casarse con Elizabeth, que era bastante más atractiva y sobre todo también bastante más joven. Elizabeth le rechazó completamente. De esto trata esta película, porque hace referencia a esa época de Elizabeth, y luego llegó el episodio famoso de la Armada Invencible y todos los curas, los 180 sacerdotes que llevó, y en fin, que no sirvieron para mucho rezar. ¿Por qué traigo a Felipe II? Fundamental, porque está estrechamente ligada la carrera de Tomás Luis de Victoria, la carrera musical, con Felipe II, hasta el punto de que se conservan cartas, hay una carta íntegra de 1583 en donde Tomás Luis de Victoria, en ese momento en Italia, era español, era de Ávila, le pide a Felipe II que quiere trasladarse a España, que haga gestiones para que se traslade, para que le ayude, y Felipe II efectivamente le ayudó enormemente, y hubo una colaboración ahí estrecha con él y sobre todo con la hermana mayor de Felipe II. Hablaremos de esto ahora. Este es un Felipe un poco menos conocido, es Felipe III, pero que también cubre el periodo y la relación con Tomás Luis de Victoria. En estos primeros siglos, bueno, casi diría que hasta la segunda mitad del XIX, la vinculación entre los compositores y los reyes es total. Con lo cual hay que hablar de los reyes para hablar de la vida de los compositores, porque esos compositores no existirían sin el patrocinio real, así de sencillo. Esta serie de Teresa de Jesús, que me encanta, desde hace muchos años siempre me ha fascinado Santa Teresa y su forma de escribir. La vinculación con Tomás Luis de Victoria es totalmente estrecha porque Teresa de Jesús, que era algo mayor, patrocinó, ayudó a su carrera y da la coincidencia de que los dos eran de Ávila, como sabéis, Teresa de Ávila, y los dos fueron incluso bautizados en la misma pila bautismal, cual pues hubo una vinculación muy clara. No aparece música de Tomás Luis de Victoria en esta serie,
pero sí la ambientación, esa espiritualidad que podéis entender o imaginar si no conocéis la música concreta. Los dos, además, eran de familia judío-conversa. Esto no se sabe mucho en relación con Santa Teresa, pero es que protagonistas básicos de este siglo de oro, como eran Santa Teresa de Jesús, Tomás Luis de Victoria y Cervantes, procedían de familias judío-conversas. Este es otro de los místicos españoles. Aquí la coincidencia con Tomás Luis de Victoria es que casi es el mismo año de nacimiento, que es San Juan de la Cruz, película preciosa de Carlos Saura, que está disponible en una plataforma española que os recomiendo si no la conocéis, que se llama Flix Olé, aunque suene Olé, no sé el nombre este que le han puesto, por algo español será, pero tiene una colección impresionante de películas españolas y no solo españolas, y además cuesta 4,50 euros al mes. Uno se puede suscribir a través de Prime. Y hay casi todo el cine español clásico está ahí, y entre ellas esta película. Y esto diréis, ¿y esto qué es? Pues esto es el Castillo de Santa Bárbara. Y me diréis, ¿por qué trae aquí este señor o este chico, que lo de señor no me gusta nada, a el Castillo de Santa Bárbara? Porque aquí se rodó una película sobre Cervantes recientemente, en 2024, de hecho cerraron el castillo 2 semanas, que se llama El cautivo. La película está disponible en Netflix. Se rodó en el Castillo de Santa Bárbara y en el Castillo de Santa Pola, más en el Castillo de Santa Bárbara. No me parece que sea especialmente extraordinaria esta película, sinceramente, es un poco lenta. Recoge solo el episodio de Argel, cuando fue prisionero, por eso es el cautivo, del Imperio Otomano durante 5 años, Cervantes. Y este es El Greco. Esta película sí que me gusta muchísimo, esta película del Greco. Y El Greco, las fechas son prácticamente las mismas, aunque El Greco no trabaja en el Escorial, porque lo rechazó Felipe II, a Felipe II no le gustaba nada el Greco. Trabajó en Toledo, como sabéis. Aquí el parentesco espiritual es clarísimo, es que se parece muchísimo lo que es esa forma que tenía el Greco de hacer sus pinturas con cómo hace la música Tomás Luis de Victoria. Lógicamente, vosotros conoceréis las pinturas del Greco, no conoceréis Tomás Luis de Victoria, y es una lección que tenéis para los próximos días para ponerlo en YouTube. Y este es el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, que está muy cerca del Teatro Real, que es un monasterio precioso y que debería ser mucho más conocido que de lo que es. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque Tomás Luis de Victoria durante toda la época final de su vida, larga época, trabajó en el Monasterio de las Descalzas Reales. Y trabajó como capellán y compositor de la hermana mayor de Felipe II. Por eso lo traigo aquí. Además, su obra más, no sé, genial es la palabra, que nos vamos ya a 1603, su obra más, no he puesto aquí la fecha, la digo yo de memoria, su obra más genial es un requiem que hace por la hermana de Felipe II. Se llama, es conocido como requiem, oficio de difuntos, es que lo de oficio de difuntos queda bastante feo, la verdad. Tiene también un oficio de Semana Santa, que este se interpreta en muchas iglesias en Semana Santa, pero esta última obra, 1603, ya estamos muy avanzados ya, porque hemos pasado al siglo XVII y el Orfeo de Monteverdi, la primera ópera verdaderamente genial de la historia, se estrena en 1608. Digo ópera, el requiem no es que no sea una obra genial, por supuesto que es una obra genial, pero es un requiem. Y se estrenó para los oficios funerarios de la hermana de Felipe II, aquí mismo en este monasterio de las Descalzas Reales. Me voy al siglo XVII. Tristemente dejo a Tomás Luis de Victoria y me voy al siglo XVII. Sí, el ordenador, que no se está portando demasiado bien, me deja. Y si no me deja, pues tendré que seguir hasta que se empiece a portar mejor. Y para el próximo día, pues creo que me compraré un portátil nuevo. En el siglo XVII está Juan Hidalgo de Polanco. Juan Hidalgo de Polanco es mucho menos conocido, no creo que tenga el mismo nivel de genialidad, y coincide en sus fechas, es el compositor de la corte, es el compositor de Felipe IV. Felipe IV, sabéis que está en el cuadro de las Meninas, es de Velázquez, luego también las Meninas de Picasso, que traía aquí en fotos si es que quiere salir.
y por tanto corresponde a esta época. Colaboró con Calderón y hace la primera zarzuela, que es zarzuela cortesana. Siento lo de las fotos, pero bueno, lo que importa realmente es lo que yo vaya diciendo y tenéis aquí el guión en cualquier caso de las fotos que salen. El siguiente es Domenico Scarlatti y a falta de foto traigo este paquete de discos que he mencionado antes. ¿Y por qué Domenico Scarlatti es español? Bueno, no nació en España, pero pasó en España la mayor parte de su vida. Estuvo en España 28 años y además 10 antes en Portugal, que esos son 38 años, que es una barbaridad de tiempo. ¿Y qué hacía este señor en España? Pues era el maestro de capilla o profesor de música. Mira, han salido las fotos, se portó bien. Aquí tenemos a Juan Hidalgo y aquí tenemos a Felipe IV. Y lo siguiente que tenemos es esta película que es graciosísima, que se llama El Rey Pasmado y que además veis lo que se parece el actor al cuadro de Velázquez, ¿eh? Que se parece muchísimo el actor. Esta película, que es muy graciosa, a mí me gusta mucho esta película, la he vuelto a ver estos días, la había visto ya. Trata de que el rey Felipe IV decide un día irse, cito lo que dice la película, ¿vale? Que nadie se ofenda por lo que... La palabra textual que dice la película es el rey se va de putas. Y eso lo repite constantemente en la película. Se acuesta con una prostituta y se queda absolutamente alucinado por la calidad de la performance y la calidad del cuerpo de la señorita. Y a partir de ahí la película es tremendamente irónica porque, claro, es la Inquisición que ha hecho el rey, esto es pecado mortal, ha eyaculado 4 veces, lo dice la película también, luego ha tenido un gatillazo, 4 pecados mortales, esto es muy grave, le hacemos juicio al rey. Bueno, realmente tiene un desarrollo es una película realmente divertida, este humor español un poco antirreligioso, anticatólico, que tampoco va mal, en relación con esa época, no digo nada en relación con la época actual, pero un poco de humor anti-inquisición no va mal. Y esto es Las Meninas, pero unas meninas bastante menos conocidas, que están en Barcelona, en el Museo Picasso de Barcelona, donde hay nada menos que 53 cuadros de Las Meninas, he dicho bien 53, que las donó Jordi Sabater al Museo Picasso de Barcelona. Este es el grande, donde es el mismo cuadro de Velázquez, porque Picasso no quería traer el tradicional de siempre, ¿vale? Algo que sea un poquito más original, un poco diferente. Y Picasso imita a Velázquez, lógicamente, ahí veis una clara imitación. Y bueno, pues si no conocéis el Museo Picasso de Barcelona es algo... Y es lo mejor que tiene además el museo, porque el resto de los cuadros son más de juventud, primera época y demás. Bien, esto sigue un poquito portándose mal, con lo cual habrá que castigarlo. Estábamos en Scarlatti. Scarlatti se instala primero en Portugal, porque el rey de Portugal contrata para su hija, que se llama María de Braganza, que luego será reina de España, contrata para su hija cuando la niña tiene 8 años de edad, porque a la niña le gustaba mucho la música y le siguió gustando mucho la música hasta que se murió. Normalmente cuando a alguien le gusta la música no se le pasa y si lo intensifica, la ama y hace más, pues hará que le guste mucho más. Pues lo contrata de profesor de música, está con ella, profesor sí, en realidad profesor. Está con ella 10 años en Lisboa, hasta que la niña se hace un poquito más mayor y con 18 años se casa con el príncipe que luego será rey, Fernando VI. Se llama Bárbara de Braganza. Bien, ¿qué hace Scarlatti y qué hace la princesa? Primero es princesa, luego reina. Todo el tiempo está con él. Está con él, a ver si me explico correctamente o que no se entienda algo que yo no he dicho. Están con él en una relación musical, de profesor a alumno, alumna muy destacada. Eso hace que las sonatas de Scarlatti sean tremendamente complejas, tremendamente difíciles. Difíciles no es la palabra exacta, quizás. Bueno, difíciles de interpretar, eso por supuesto. Digo, no difíciles de escuchar. Tremendamente complejas en cuanto a su desarrollo, porque tiene una alumna muy avanzada. Y debemos dar las gracias a esta reina española, la más musical que ha tenido España, el mejor matrimonio, por cierto, de los reyes, porque se llevaban súper bien, aunque cuando se casaron no se conocían. Bueno, las fotos van aquí, salen, saltan, vienen, van. No sé. No. Sí, claro, es que este se nos ha saltado del anterior. Pues Carlos II es el último
el último rey de los Austrias, el que ya como sea la sangre estaba tan contaminada, entre comillas, por matrimonios entre primos, etcétera, pues ya el último sale completamente desastroso. Viene la guerra de la independencia, se acaban los Austrias y empiezan los Borbones. Esta precisión es importante hacerla porque evidentemente el rey que viene es el rey Borbón. El rey siguiente que viene es Felipe V. Y de Felipe V es hijo Fernando VI, por eso estaba explicando lo de Bárbara de Braganza. Bárbara de Braganza es fundamental para la conservación de las sonatas de Scarlatti. ¿Por qué? Porque Scarlatti publicó solamente 30 sonatas. Pensó que es que en total Scarlatti tiene aquí nada menos que hay, lástima que no salga la foto, aquí hay 555 sonatas. Son unas cuantas, ¿eh? Nadie tiene 500 de algo de obras musicales. Haydn tiene 104 sinfonías, es quizás el que más se le acerque. Bueno, Bach de cantatas puede andar por 200, que como no las numera no es exactamente igual. Bien, cuando Scarlatti empieza a compone y toca para la princesa, primero princesa y luego reina. Esto es muy importante y muy significativo para la historia de la música española. Scarlatti y luego Boccherini son compositores que actúan en la corte, que no salen a la calle, que no dan conciertos, que no van a los teatros. Actúan exclusivamente para los reyes y un grupo reducidísimo si es que había tal grupo. Y en concreto Scarlatti toca estas sonatas, Scarlatti las toca para María de Braganza, y María de Braganza le estimula para que las transcriba. ¿Y cómo lo hace? Scarlatti tenía dos vicios que muchas veces van ligados, el juego y las mujeres de pago, claro. Estaba constantemente con deudas de juego y María de Braganza le decía, mira, si te pago tus deudas de juego, pero a cambio estas 20 sonatas de los últimos días me las transcribes bien, me las haces correctamente y gracias a la reina, porque se conservaron en la colección personal del palacio, gracias a eso tenemos este tesoro de 500 sonatas, si no, solo tendríamos 30. Bien, aquí he hecho una sucesión de los reyes, menciono alguna película, esto se ha animado ahora, va un poco a saltos. Scarlatti. Foto de Scarlatti. Bueno, así es imposible, ya uno desespera. He mencionado aquí, aparecen una serie de reyes. Felipe V es el primer rey Borbón de España. Está luego su esposa, muy conocida, que es Isabel de Farnesio o Isabela de Farnesio, porque era italiana, que es reina, como he puesto en el guión, vamos a seguir el guión más que las fotos cuando se animen, pues se animarán, que es reina de 1714 a 1746. ¿Por qué tiene esto relación con la música? Muchísimo, porque Isabela de Farnesio, que era la que en realidad gobernaba, porque Felipe V no gobernaba, estaba siempre con depresiones, con problemas, con melancolía total, para curar al rey de su melancolía, contrata a Farinelli. Farinelli es el famoso castrato, y este Farinelli se pone a cantar en la corte, otra vez en la corte, está nada menos en España que 24 años, y otra vez es solo en la corte, es decir, que no da conciertos fuera, etc. Esto en la propia película de Farinelli, que es muy conocida, que traía aquí el fotograma, en esa película aparece Farinelli, al final de la película se ve su estancia en la corte. Pero en una serie que está en Movistar, que es del año pasado, que la he puesto ahí, se llama La vida breve, en la serie de La vida breve aparece Farinelli en varios de los episodios y se ve exactamente cuál es la situación, es decir, que cantaba solo para él. Ahí no aparece Scarlatti, pero son casi contemporáneos porque durante varios años coinciden los dos. Está Farinelli cantando y está Scarlatti tocando el clave. En un momento dado, el rey decide abdicar. Presionado por su mujer Isabela de Farnesio, muy maquinadora, si conocéis la historia de Livia y Augusto y todo lo que quería Livia, que su hijo Augusto, su hijo Tiberio sucediera a Augusto y todas las maniobras con envenenamientos que hizo. No, esta mujer no envenenó, pero le fomenta al rey para que abdique. ¿Por qué? Porque quería que Felipe fuera rey de Francia y no de España. Como era sucesor en línea directa de Luis XIV, el rey Sol, fomenta para que abdique y
empieza a ser rey un hijo suyo, que es un rey Borbón, que es el que menos duró 6 meses, y se murió con 19 años de edad además. Y luego, y eso es la serie de Movistar, que está bastante bien, es, bueno, es una serie que muy visible, no de repetir mucho, que se llama La vida breve, serie del año pasado que está en Movistar, que trata sobre este reinado. Aparece, como he dicho, Felipe V y aparece sobre todo Farinelli, que es lo que nos interesa a efectos de la música. Después de que se muere Luis I y único, vuelve otra vez Felipe V a ser rey porque no sigue las maniobras de su mujer, no le hace caso y no acepta ir a por al trono de Francia. Dice, mira, no, yo no quiero ser rey de Francia, a mí no me gusta ni siquiera ser rey de España, por tanto Francia menos. Finalmente, con el contrato de Farinelli, estamos ante la terapia musical más cara de la historia, porque, claro, pagaban al rey para que cantara para Farinelli todas las noches, y al parecer repetía mucho las arias, a este le gustaba lo de la repetición. Y bien, pues es una terapia muy cara que se pagaron los Borbones y que de nuevo no se hizo nada por el llevar la música al pueblo, no digo al pueblo, eso ya sería demasiado. Como mínimo a los teatros, que se interpretara en Madrid, que Farinelli cantara en Madrid, que Scarlatti tocara en Madrid, etc. Bien, al pueblo, pues a gente que pudiera ir a los conciertos, en definitiva. Esta placa es de Scarlatti porque vivió y murió en Madrid y fue enterrado en Madrid. Este es Felipe V, el rey fantasma, y esta es la famosa Isabel o Isabela de Farnesio, que aquí la pone, que no es déspota ni intrigante, ya sabéis de lo que la acusan, de déspota y de intrigante. Como siempre hay libros a favor y libros en contra. Y esta es una película francesa preciosa que se llama Les Chants de Princesse, que en español es Cambio de Reinas, que la he puesto en el guión, está en Filmin, que hace referencia también a lo mismo de La vida breve, sin Farinelli en este caso, porque además es más corta, pero sí es un intercambio de princesas españolas por francesas para la mayor unión entre España y Francia, correspondiente a esta misma época, es decir, son protagonistas Felipe V, Isabel de Farnesio y Luis el Breve. Bien, ya llegará la foto. Dejamos entonces ya a Scarlatti, he explicado bastantes cosas, suficientes cosas de él, teniendo en cuenta que tengo que abreviar, y nos vamos al siguiente compositor que también es español, pero de origen italiano, Boccherini. Boccherini vivió en España nada menos que 38 años. 38 años, pues eso es una barbaridad de tiempo, o sea, de 1768 a 1805. Hay una estatua en Madrid, justo al lado del Palacio Real. ¿Y quién contrata a Boccherini? Pues está al servicio de un hermano de Carlos III. Ya hemos saltado de Borbón y nos hemos ido a la época de Carlos III, que en este caso es hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio. Habían pasado otros 2 hijos de Felipe V anteriores y finalmente Isabel Farnesio, que en esto se parece mucho a Livia y Augusto, por eso lo mencionaba antes, consigue su objetivo de que su hijo sea rey de España, Carlos III. Carlos III hizo el famoso Teatro San Carlo de Nápoles, porque fue rey de Nápoles anteriormente, pero no le gustaba la música en realidad. Y como no le gustaba la música, pues no hizo nada especial por la música. Fue Luis de Borbón, su hermano, el que contrató a Boccherini. Después de Carlos III llega Carlos IV, este es mucho más conocido. Carlos IV es el de la familia de Carlos IV, de Goya, etc. Carlos IV despide a Boccherini y contrata a Goya, como sabéis. Boccherini tiene una obra inmensa, lo he puesto aquí, 30 sinfonías, 12 conciertos, 97 cuartetos de cuerda, 115 quintetos de cuerda, otras 106 obras de música de cámara, pero Boccherini, aunque tuviera esta obra tan inmensa, los españoles no la conocieron directamente. No hizo tradición, no hizo escuela. Esto es algo completamente anómalo de España. Si os situáis, por ejemplo, con Mozart, que es el ejemplo más conocido, os habéis visto Amadeus, con José II, hacían óperas, la gente iba a la ópera. Estos compositores no, estos compositores tocaban en palacio y no salían de palacio, es que es casi absurdo, o si salían para otras actividades. Con lo cual no crearon de ninguna manera una escuela y esa situación no se produjo en ningún otro país de Europa. Es una anomalía
más de la historia de la música española, de la que luego se pagaron las consecuencias. Esta es la serie a la que me refería de Movistar, La vida breve, y ya pues la siguiente foto aquí ha salido. Fernando VI. Fernando VI es el marido de María de Braganza, que la tenemos aquí, y la partitura de la reina. Como he dicho antes, la reina más fanática, entusiasta de la música, vivía para la música y en particular para la música de Scarlatti. Y esta es la película que mencionaba de Farinelli y el Castrato, donde, como he indicado antes, al final aparece en Aranjuez, que es justo Aranjuez, Farinelli cantando para los Reyes. Y Scarlatti 555, 555 sonatas. Esta es la escultura de Boccherini al lado del Teatro Real. Boccherini murió en Madrid, fue enterrado en Madrid también, pero curiosamente Mussolini reclamó sus restos mortales en la época 1927, concretamente, la época fascista de Italia, y lo enterraron en Italia, pero vivió 38 años en España, que es un compositor español en ese sentido totalmente. Boccherini en España, la vida de un músico italiano bajo el reinado de Carlos III, y Carlos III, el gran reformador en Nápoles y en España. Como he dicho, primero rey de Nápoles, luego rey de España. Y la época de Carlos IV. Y esta es una película fabulosa, Los fantasmas de Goya, o Goya's Ghosts, con un magnífico reparto, como veis, que además es del mismo cineasta que Amadeus, Milos Forman. Y muy interesante para conocer esta época. Bien, de Boccherini mencionar, he puesto aquí varias obras, muy conocido el quinteto con guitarra Fandango, la música nocturna de las calles de Madrid, quinteto de cuerda, es una música muy fácil de escuchar, aun siendo muy refinada. Y otra cosa importante de estos dos compositores, Scarlatti y Boccherini, ¿por qué digo también que son españoles? Porque ellos cogieron temas españoles, temas folclóricos españoles. Bueno, basta ver que Boccherini compone para guitarra. ¿Quién componía para guitarra en esa época? Prácticamente nadie, o mejor dicho, nadie todavía. Después sí. Saltamos al siguiente compositor. Bueno, este es Boccherini Madrid, pues clásico, disco. Este es un libro que no he terminado de escribir, estoy escribiéndolo ahora, de un compositor que me encanta y que es una absoluta injusticia que no sea más conocido. Seguimos en el siglo XVIII. Este sí que es español total porque nació en Valencia y además estuvo un año de organista en Alicante. Tenemos que investigar, Carlos, a ver en dónde estuvo de organista, en qué iglesia estuvo, porque no encuentro datos. Probablemente Santa María, me imagino. Yo tengo una historia particular que creo que es interesante con Martín y Soler. Cuando tenía 20 años, hacía las notas de los conciertos, de los programas de los conciertos aquí en Alicante, y tocaron una obra de Martín y Soler. No sabía quién era, investigué, vi que era valenciano, etcétera, pero me llamó algo tremendamente la atención, que no sé si lo sabéis o no, que es que Martín y Soler está citado con el nombre de su ópera más conocida, Una cosa rara, citado con el nombre de la ópera y citado con su música, nada menos y nada más que en el Don Giovanni de Mozart, en la escena final. Eso me llamó tremendamente la atención. Y el programa del concierto lo hice transcribiendo la escena final del Don Giovanni, poniendo exactamente cómo salía y lo que pasaba, y explicándolo, claro. La gente se quedó muy sorprendida, pero lo entendió, claro, cuando empezaba a leer, dice, este chico tan joven, está loco, ¿quién nos ha puesto aquí? Pues procedía totalmente, claro, la explicación. ¿Dónde sale esto? ¿Dónde sale esta escena? Al final de Don Giovanni. Están cenando, invitado a la estatua, está Leoporello y Don Giovanni, y en un momento dado suena una música que teóricamente es música en la escena, que es la música que está acompañando la cena, una música alegre, que contrasta con la tensión que ya se produce, porque Don Giovanni es en parte cómica, en parte no, en parte en absoluto cómica, muy trágica. Y en ese momento, Leoporello dice, bravi, cosa rara. Bravi, cosa rara es esto, cosa rara, la ópera de Martín y Soler. ¿Por qué? Pues porque era una ópera muy famosa en Viena, en ese momento, que se acababa de estrenar,
y por eso dice Leporello, bravi cosa rara. Claro, a mí esto me llamó mucho la atención y lógicamente la primera curiosidad que tiene uno es decir, vale, pues voy a escuchar esa música, búscala. No había nada, nada es nada, cero. Por supuesto, internet todavía va a ser que no, estaría empezando. Discos, que es lo que yo tenía, pues no encontré discos. Poco después, 2 años después, leí las memorias de Da Ponte, creo que las he traído aquí, sí. ¿Quién es Da Ponte? Da Ponte es el libretista famoso de Mozart, de Don Giovanni, de Così fan tutte y de Las bodas de Fígaro. Estas 3 óperas magistrales con una perfecta simbiosis entre música y texto. Y cuando leí las memorias de Da Ponte, me quedé absolutamente asombrado que decía que Martini Soler era un compositor superior a Mozart. Y yo digo, y esto lo está diciendo Da Ponte, y además lo decía con 80 y pico años de edad, porque este hombre vivió 89 años, nada menos, frente a los 35 de Mozart, y digo, ¿cómo es posible Martini Soler? Yo otra vez, tengo que investigar, nada, no encontré nada. Pasó un poco de tiempo, unos años, y tenía una novia rusa. ¿Y qué tiene que ver la novia rusa? Sí, tiene totalmente que ver. La novia rusa, me dio por estudiar un poco de ruso, que luego no lo continúe, hablo ruso fatal, poquísimo, mal y tarde, pero sí que aprendí el alfabeto, que no tiene mucha complejidad. Me traía programas y veo programado en el que entonces era el Kirov, hoy se llama Mariinsky de San Petersburgo, el árbol de Diana y una cosa rara de Martini Soler. Digo, ¿qué? Digo, ¿estoy leyendo bien? ¿Estoy leyendo bien esto? Digo, sí. Pues evidentemente no había otra opción que irse a San Petersburgo a ver aquello. Estábamos en la época comunista, una semana fantástica, llena de música, con toda la gente leyendo en el metro, por cierto. No estoy a favor del comunismo, no se me entienda mal. Simplemente que, bueno, fue una semana extraordinariamente cultural. Y escuché Martini Soler en ruso, porque Martini Soler hizo adaptaciones de sus 2 óperas más conocidas, Una cosa rara y El árbol de Diana, en ruso. ¿Y quién se las encargó además? Pues nada menos y nada más que Catalina la Grande. Entonces, claro, ya de repente digo, pues ya escuché en ruso, pero seguía el silencio. ¿Qué quiero decir que seguía el silencio? Que seguía sin haber discos. Y luego ya esto poco a poco se ha ido retomando. De repente se grabó esto. Ya, bueno, vamos, lo como loco ya, de comprarlo, de escucharlo, y es una ópera absolutamente sensacional. Pues esta es mi pequeña historia de Martínez Soler, y este es el teatro entonces Kirov, y ahora se llama Mariinsky, donde se estrenaron en su día esas óperas y donde acudí en otras ocasiones, a escuchar Martini Soler. Y aquí tenemos una película sobre Martini Soler, Martini lo españolo o Martini el valenciano, con Toni Cantó, que fue político de Ciudadanos, creo que ya no está en Ciudadanos, creo que ya no está en política. Esta película se hizo con grandes medios. Yo cuando se anunció la vi en televisión, la televisión valenciana, lo que se llamaba Canal Nou, y es una película que está muy bien hecha, está perfectamente, es de grandes medios, porque además se rodó en San Petersburgo, en buena parte en San Petersburgo. Más sobre esto después de San Petersburgo. Pero desgraciadamente no la busquéis porque no la vais a encontrar. Y si la encontráis, por favor, me mandéis un WhatsApp. No la vais a encontrar porque no está en ningún sitio y es verdaderamente lamentable. En internet aparecen unas declaraciones de Camps, el expresidente de la Generalitat, esta película que hemos hecho, ¿qué tal? Vamos a ser un renacer. Nada, nadie se ha preocupado de sacarla en DVD o subirla gratuitamente a YouTube, me refiero a algo. No, se hace es la manera con que se dilapidan los recursos en España y en otros sitios también, seguro. Que es que se hace una inversión enorme, un producto culturalmente muy interesante que realmente hubiera ayudado mucho a conocer al compositor y luego no se hace más. Y como digo, es una película de grandes medios y muy bien hecha. Bien, y esta es Caterina la Grande. Vale, ¿por qué Caterina la Grande? Hay que hacer una breve explicación. Martínez Soler nace en Valencia, luego se traslada a Alicante de organista, primero está en el coro en Valencia. Alicante se le queda pequeño, no me extraña, era muy pequeño entonces, ahora sigue siendo pequeño en comparación con otras grandes ciudades, por supuesto. De Alicante se va a Madrid, Madrid tampoco le entusiasma demasiado. De Madrid se va a Nápoles, Nápoles ya un poco mejor, pero le ofrecen un puesto en Viena y se va a Viena. Y cuando está en Viena, que está unos años en Viena, llega a conocimiento de Catarina la Grande o Catherine the Great,
la existencia de este señor, de Martín Soler, que ha triunfado tanto en Viena, y dice, esta es la mía, yo quiero hacer ópera rusa. Este señor que se venga aquí a Rusia porque es una grandísima inversión cultural. Y se va a vivir a Rusia y vive toda la última época de su vida en Rusia. O sea que si el Scarlatti vino de allí a aquí, este se va nada menos que a Rusia. ¿Y dónde hace las óperas? En ruso, que es ya alucinante. Es decir, un compositor valenciano escribiendo óperas en ruso. Es que realmente ya, o sea, la historia de la ópera española no puede ser más triste, porque si en lugar de Caterina la Grande lo hubiera llamado uno de los reyes españoles de la época, pues bueno, pues la historia de la música sería distinto, porque en lugar de tener óperas en ruso, tendríamos en español. Pues no, en español no hay ni una. Son en italiano y en ruso. Las de italiano se entienden mejor. Y se muere en Rusia. Se muere en Rusia y está enterrado en Rusia. Yo fui a la tumba, está allí enterrado en Rusia. Soy muy malo guardando fotos porque hice fotos, pero luego eso he sido un poco desordenado para eso. Esta es una película fabulosa sobre Catherine the Great, que está en DVD, además con otra Catherine Zeta-Jones. Y esta es una serie de Netflix, bueno, que es muy comercial, muy abiertamente sexual, pero así era la protagonista, porque al parecer era una obsesa del sexo, la llamaban la Semirámide del Norte, Semirámide por la reina esta babilónica siria tan obsesionada con el sexo, de la última ópera italiana de Rossini. Y esta es una película que me encanta, esto es absolutamente fascinante y la recomiendo al 100% y además está también gratis, debe estar, ahora creo que lo he puesto ahí, no sé si es Flixolé o Filmin. Esta película, la saco en la relación después, está en la relación después. Esta película es un biopic sobre Lorenzo da Ponte. ¿Quién es Lorenzo da Ponte? Ya lo he dicho, el que hizo los libretos para Mozart, pero también los hizo para Martín Soler, más sobre eso ahora. Y están aquí Mozart y da Ponte. También es protagonista Casanova, el famoso conquistador. Es un biopic que coge una parte de la biografía de da Ponte porque se agota con el estreno de Don Giovanni. Se agota, termina. Y la vida de da Ponte sigue mucho más. Daría para una serie extraordinaria, desde luego. Pero en cualquier caso es una película española en italiano, en este caso. Mozart habla en alemán, cosa que me parece acertadísima. Una película de Carlos Saura, que es uno de nuestros grandes cineastas. Vale. Sobre su vida, ya he dicho lo que hay. Era extraordinariamente mujeriego, cometió bigamia. ¿Qué quiere decir cometer bigamia? Que se casó con una mujer estando casada con otra. Esto ya sedujo a la mujer y nos casamos, pero es que ya estaba casada. Y se casó, por supuesto, la segunda con una chica muy joven, hija de un amigo suyo. Escuché en una ocasión a un musicólogo, no importa el nombre, decir una frase totalmente acertada, que es, si Mozart resucitara, se sorprendería tremendamente de su éxito, que estuvieran los bombones en los aeropuertos, en el licor Mozart, no sé qué, algo un poco exagerado quizás, pero se sorprendería mucho más todavía, si comprobara que no se sabe nada o que no se conoce o que no se interpreta la obra de Martín y Soler, porque en su época era al revés, ¿vale? A continuación he relacionado las 21 óperas de Martín y Soler. No importa, no voy a entrar en todas ellas, como he dicho, no, déjalo, no te preocupes, no. Gracias. Las 21 óperas de Martín y Soler, que no voy a relacionarlas cada una porque no es necesario, pero sí que voy a entrar, que estaba la imagen, pero se ha ido, en las óperas que hace con da Ponte, y hay que centrar los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Primero, Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte va de 1749 a 1838. Martín y Soler, 1754-1806. Veréis que la fecha de da Ponte es anterior a Mozart y posterior, por lo que he dicho, vive 89 años. Claro, Mozart vive 35, con lo cual es anterior y es posterior. Martín Soler es casi contemporáneo de Mozart, 1754 a 1806. Óperas con da Ponte. Martín y Soler, 5 points. Mozart, 3 points. Vale. Se decía, yo he leído la barbaridad, y todavía se puede encontrar en internet. No, Martín y Soler era un compositor comercial de la época que imitaba a Mozart. Mentira, totalmente mentira. Y me he preocupado por sacar las fechas concretas de cada uno del estreno de las óperas. Porque en la primera, el Burbero de Buon Cuore,
es de 4 de enero de 1786. Y cuando uno la escucha, y está en la plataforma del Real, ahora ya hay cosas de Martín y Soler, hay varias cosas en YouTube, las he relacionado después. Cuando uno escucha el Burbero de Buoncore, que es esta, del Teatro Real, ahí se ve, suena en algunos momentos a las bodas de Fígaro. Dice, caray, ¿cómo se parece esto a las bodas? Algunos momentos, no todo. Pero vamos a ver, es imposible que la imitación fuera la inversa, porque basta ver la fecha de estreno, y en aquella época las óperas las hacían en 2 o 3 meses, y no había discos. Es que el 4 de enero de 1786 se estrena el Burbero de Buoncore. Burbero es gruñón, por cierto, no barbero. Burbero significa gruñón, persona gruñona, malhumorada. ¿Vale? El 1 de mayo de 1786 se estrena Las bodas de Fígaro, luego es posterior. A continuación, Una cosa rara se estrena el 17 de noviembre de 1786. Ya digo, me preocupa mirar en Wikipedia las fechas exactas. El Árbore de Viena, de nuevo Martín y Soler, 1787, 1 de octubre. Y ese mismo mes se estrena Don Giovanni. Impresionante, menudo mes, menudos 2 estrenos. Y luego, ya el 26 de enero de 1790, se estrena Così fan tutte de Mozart. ¿Qué digo con esto? Que las óperas de Martín y Soler, aunque coinciden en el tiempo, son ligeramente anteriores. Luego no pudo imitar a. De hecho, y esto es lo más evidente de todo, Mozart, aquí tenemos una cosa rara, para los que lo ven más detrás, que no está esto delante. Mozart no es que imita, es que cita una cosa rara, y eso es excepcional. Mozart tiene 22 óperas, no lo hace ninguna otra ópera más. ¿Y por qué lo hace? Por admiración, evidentemente por admiración. Porque, vamos a ver, las óperas de Martín y Soler son peores en calidad de las de Mozart. Sí, peores. Pero lo que no guarda proporción es que Mozart se represente 5.000 veces y Martín y Soler 2, si llega a 2. Últimamente llega a 2, antes estábamos en 0. Son óperas de una calidad extraordinaria, melódicas, fáciles además. Es más complejo en realidad Mozart que Martín y Soler, quizás por eso también tuvo más éxito, pero no es una música superficial, no nos confundamos, no es una música superficial. Y no es Salieri, que Salieri sí que era un compositor mediocre, no mató a Mozart, eso es ficción, pero una ficción de Pushkin, que luego se ha venido arrastrando. Martín y Soler no era un compositor mediocre, y el que piense, y creo que la mejor manera, qué malo que no me gusta nada cuando la gente opina de algo sin conocerlo. O sea, creo que para opinar, y esto lo hacen mucho los jóvenes, bueno, yo sigo siendo joven, pero no tanto, empiezan a opinar de cosas, de política y de cosas que no conocen y que no saben nada de eso. Bueno, pues por lo menos la música, por lo menos escucharla, aunque sea una vez, darle una oportunidad. Bueno, en YouTube hay un montón de cosas gratuitas, cada vez hay más. Y de Martín Soler hay varias óperas gratuitas, subtituladas también algunas. Bueno, pues hay que escuchar Martín y Soler. Bien. ¿De qué va una cosa rara? Pues una cosa rara se subtitula abajo, ahí pone osía, es decir, bellezza e honestà. ¿Qué quiere esto decir? ¿Cuál es el tema de la ópera? Considera que es rarísimo, y por eso es una cosa rara, que una mujer sea atractiva, muy atractiva, y a la vez sea honesta. Porque una mujer que sea muy atractiva, lo que va a hacer es venderse, no sé si la palabra venderse es correcta, creo que me entendéis lo que quiero decir, que va a estar con un hombre que le va a pagar una cantidad de dinero porque esté con ella. Y el rol que equilibra toda la ópera es el rol de Isabela, que es además Isabela, en este caso Isabel, la reina católica, porque la ópera se desarrolla en 1495. No es que se acuse a Isabela de nada, no. Es que por la propia tradición de la historia de la ópera italiana, el rol de Isabela siempre es equilibrante. Con lo cual estamos ante una ópera musicalmente soberbia que os recomiendo plenamente y que la tenéis en internet. El Burbero de Buoncore, que es la anterior, pues es que no voy a entrar en el detalle porque nos vamos a perder, si no se va a hacer muy largo. La última de Da Ponte del periodo vienés, El árbol de Diana. Pues aquí es una crítica total. Da Ponte es libre, Da Ponte era otro total mujeriego completo. Es la virtud de la castidad, es vilipendiada y ridiculizada. Se desprecia la monogamia. Dice que es mucho mejor casarse con 3 que no con una. Eso es el tema de la ópera. Y que el amor sexual, el amor tiene que ser sexual, que eso del amor romántico es una tontería. Esta ópera se ha hecho muy popular ahora, claro, porque es un tema muy, muy de actualidad. Hay una producción de la ópera de Múnich en donde los cantantes se desnudan literalmente, en desnudo integral. Claro, bien, sí que va con los tiempos.
La siguiente ópera ya salta a Londres, se va a San Petersburgo, pero luego cuando está en San Petersburgo Da Ponte le llama y hacen una ópera que se llama La Capricciosa Corretta. Bueno, esto es el árbol de Diana, de la que acabo de comentar, y esta es la caprichosa correta. ¿Qué quiere decir esta? La mujer caprichosa corregida, ¿vale? Esto sería la traducción. Viene de La fierecilla domada de Shakespeare, no sé si conocéis la obra teatral de Shakespeare, pero de ahí se inspira, y viene a ser lo mismo. Y de nuevo Isabela es el personaje equilibrante, el personaje que hace, como sigue en toda la tradición de la ópera italiana, el que corrige a la caprichosa y al final hace que las cosas giren de una manera adecuada. La última ópera con Da Ponte, quinta en Londres, es La isla del placer. Creo que el título ya lo dice mucho. El placer en una isla, placer desenfrenado, que en un momento dado se dice que es mejor regularlo un poco. Bien, la siguiente sección he puesto Martín y Soler en YouTube y tenéis ¿dónde podéis escuchar Martín y Soler? Directamente, My Opera Player, que es la plataforma del Teatro Real, una suscripción puede costar 40, 50 euros al año, o sea, nada. Una cosa rara, la tenéis ahí también, he puesto el link, y el árbol de Diana hay nada menos que 3, una del Liceo subtitulada en catalán, solo está subtitulada en catalán porque lo emitió la televisión catalana, y una del Palau de la Música de Valencia que está sin subtítulos. Luego La Caprichosa Correta también está en YouTube, aunque sin versión escénica. Y con esto, tristemente, tengo que dejar a mi querido Martín y Soler, sobre el que estoy muy metido en el último mes y que voy a seguir por lo menos 1 o 2 meses más. Y saltamos al siglo XIX. Este es Fernando Sor. Fernando Sor, y esta es una tumba en Montmartre. Ya nos dice mucho esto, pues nos dice que no murió en España. Y si no murió, estamos otra vez por razones políticas. ¿Cuáles son las razones políticas? Pues que, como sabéis, en 1808 el nuevo rey de España fue José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Caen los Borbones, provisionalmente. Y Fernando Sor es de los que se llamaban afrancesados. Se pasó al bando francés, esto le molestó mucho al siguiente, a Fernando VII, y tuvo que huir y se refugió en Francia. ¿Por qué es importante Fernando Sor? Porque es el Beethoven de la guitarra, porque llevó toda la tradición española y de hecho en la foto de la tumba hemos visto que está enterrado con una guitarra. A continuación pasamos al siguiente compositor relevante del siglo XVIII, que es este, Arriaga, particularmente conocido por esta foto que es el Teatro Arriaga de Bilbao, precioso teatro en Bilbao. Arriaga tiene el récord mundial de compositor que falleció joven, falleció con 19 años. He puesto el récord de los compositores, los 10. Arriaga 19 años, Pergolesi 26, Schubert 31, genial Schubert, Bellini 33, Mozart súper genial 35, Bizet, el de Carmen, 36, Henry Purcell 36, Gershwin, Rhapsody in Blue, 38, Mendelssohn 38 y Weber 39. Es impresionante la cantidad de compositores de primer nivel que fallecieron muy jóvenes. Y a la inversa he puesto los compositores más longevos. Leo Ornstein es menos conocido, 108, Elliot Carter es mucho más conocido, quizás por el público especializado, es el mejor compositor de Estados Unidos, que murió 103. Joaquín Rodrigo, español, concierto de Aranjuez, 98. Sibelius, 91. Pierre Boulez, 90. Stravinsky, La consagración de la primavera, 88. Verdi, 87. Verdi no necesita presentación. Genze, 86. Telemann, 86. Y Richard Strauss, 85. Bueno, pues Arriaga tiene el récord con 19. Vale, ahora nos vamos a la zarzuela. La zarzuela va de 1850 a 1930. Es verdad que hay alguna zarzuela anterior y es verdad que hay alguna zarzuela posterior, pero no son realmente significativas. Es un periodo muy concreto español que está también muy ligado con circunstancias políticas y con un desarrollo particular español de todo lo malo o lo ausente que traíamos antes. ¿Por qué digo esto? Porque no hay realmente una tradición operística en España, como he venido explicando hasta ahora. Ahí cito como reyes Isabel II, que preside todo el periodo glorioso de la zarzuela, 1833 a 1868, y los reyes los cito porque en buena medida las zarzuelas
hacían parodia de los reyes. Amadeo I de Saboya, 1870-1873, luego la Primera República, luego Alfonso XII. Alfonso XII era conocido, no sé si lo sabéis, como el Puig Moltejo. ¿Por qué? Porque Isabel II, y esto está relacionado con la zarzuela porque, como digo, hay muchas sátiras sobre esto. Isabel II estaba casada con un hombre, lógicamente, y tuvo 12 hijos, pero al parecer todos los historiadores coinciden en que ninguno era suyo. Y desde luego que no era suyo, está bastante claro, parece, Alfonso XII. Digo parece porque no se han hecho pruebas de paternidad. Y su padre, aquí la tenemos, Isabel II, me ha escuchado que estaba hablando de ella. Y su padre, pues era un capitán valenciano que se llamaba Puigmoltó, por eso le llaman el Puigmoltejo, ¿vale? Esto por eso, mucha gracia con esta historia. De hecho, la obsesión sexual de Isabel II fue una de las causas por las que cesó. Bueno, esta la quitaron, no es que abdicó, la quitaron. Y luego vino su hijo, Alfonso XII, en la restauración borbónica, después del sexenio revolucionario. Hay dos teorías sobre Isabel II. La primera teoría, no, sobre Isabel II no, sobre el marido de Isabel II. La primera teoría es que no le gustaban las mujeres y era homosexual. Y otra teoría, entre los cuales está el famoso Pío Baroja, que decía que no, que lo que no le gustaba es su mujer. Bueno, es posible, quiero decir, vale, no me gusta mi mujer, me acuesto con otras y otra, pues bien. Creo que esto no lo sabremos nunca y quizás no tenga mucha importancia, lo cito a título de anécdota. Luego está la regencia de María Cristina y luego está Alfonso XIII. Vale, esto es el reinado de Amadeo de Saboya y la monarquía constitucional, que traemos a España un rey que es hijo del rey de Italia. Bueno, qué absurdo, es que es realmente absurdo, no se podía haber elegido a otro, que fuera danés o noruego, digo yo. Alfonso XII, ENA, serie muy reciente de la televisión española, que es sobre la relación de Alfonso XIII y su mujer, muy bien hecha, estupenda, me ha gustado muchísimo. ¿Y esto qué es? Pues sabéis lo que es el Teatro Real. Vale, dicho esto, tengo que hacer, no he traído la foto del Palacio de la Zarzuela, pero el origen del Teatro de la Zarzuela, o mejor dicho, el origen de la zarzuela, esto no sé si lo sabéis, no es muy sabido, y desde luego la razón del nombre es que las zarzuelas empezaron en el Palacio de la Zarzuela, cuando era un simple pabellón de caza. Tampoco es que sea ahora una residencia súper lujosa, la verdad. Esa zona estaba llena de zarzas, de arbustos espinosos, y entonces se le llamó la zarzuela. Y ahí se representaban zarzuelas. Luego ya sabemos que ha sido residencia de los reyes cuando dejó de serlo el Palacio Real. En ese momento hay un conflicto en España, ahora voy al Teatro Real inmediatamente, pues está relacionado con lo que voy a decir, entre dos compositores españoles, que son Barbieri y Arrieta. Barbieri, es curioso, pero no se llamaba Barbieri, se llamaba Senjo Barbieri, su madre era italiana, pero a él le gustaba Barbieri y sin embargo defendía la tradición de la zarzuela. Arrieta decía, no, esto de la zarzuela no es serio. Bueno, creo que todos sabéis lo que es la zarzuela, no hace falta explicación, pero muy resumido yo diría que el nombre no es demasiado correcto porque se podría llamar ópera cómica. Es verdad que los temas son más castizos, es verdad también que tiene más diálogos que otras óperas cómicas, otras operetas. Y el Teatro Real se inaugura por fin en 1850. Digo por fin porque hasta ese momento no había un teatro de ópera en España. Claro, otros países ya hace muchos años, hablo de Inglaterra, Francia, Italia, tenemos que tener en cuenta que ahora hay muchísimos países en Europa, pero en el siglo XIX había 6 países en Europa. Bien, se inaugura el Teatro Real en 1850 con Isabel II, pero cometen el inmenso error de no hacer ninguna ópera española, nunca. Solo hacen ópera italiana. Y la estrella es Rossini y luego Verdi. Bien. Cierra además en 1925. Está 75 años y cierra. Y reabre en 1966 como auditorio, no como teatro de ópera, que es algo completamente absurdo de Madrid. Y no vuelve a inaugurarse hasta 1997. Han pasado 72 años sin ópera y estamos hablando del siglo XX, ¿eh? O sea que no estamos ya en mucha lejanía. El Liceo de Barcelona se inaugura en 1800, que es la siguiente foto, se inaugura en 1847, pero lo mismo, tiene más continuidad y no solo hacen ópera italiana, hacen mucho Wagner también,
porque hay una efervescencia wagneriana en la burguesía catalana. Pero da igual, no hacen ópera española tampoco, no tienen estrenos de ópera española. ¿Y dónde se hace la ópera española? En ningún sitio, es que no hay ópera española, porque los compositores españoles no hacen la ópera en español. ¿Qué hacen los compositores españoles? Hacen zarzuela. ¿Y dónde la hacen? En el Teatro Apolo. Y ahí me da igual que no salga la foto porque el Teatro Apolo ya no está. Del Teatro Apolo hay una película preciosa en Filmin que se llama así, además, Teatro Apolo. Y este es el teatro donde se hacían las zarzuelas en Madrid y en otros muchos más. En un momento dado había 11 teatros a la vez. En el Teatro Apolo hacían 4 sesiones al día. Llamaban hasta la quinta del Apolo, que era a las 12 de la noche, más popular. Y por eso se instaura lo que se llama género chico, que mucha gente se confunde. Género chico no significa género pequeño o la zarzuela género chico. No, no. Género chico eran zarzuelas más cortas, zarzuelas de 1 hora, que muchas son de 1 hora, pero por eso se llama género chico, que no significa ningún menosprecio. Este Teatro Apolo era un teatro muy grande, 2000 plazas. ¿Cuándo empieza a caer la zarzuela? Pues 2 razones. El fútbol, que tiene que ver el fútbol aquí, y el cine. A lo mejor lo del cine se entiende mejor, pero creo que las dos cosas se entienden igual. Lo del fútbol, no soy nada aficionado al fútbol, pero he mirado por internet cuando empezó esto del Real Madrid, el Barcelona y tal demás, y he mirado que 1902, 1903, aunque la primera liga tardó un poco más. El cine, pues sabemos que por esa época también estaba empezando ya, pues la gente ya deja de ir a la zarzuela y se va al fútbol, a otros espectáculos deportivos, y se va al cine, porque era un género muy popular, no era un género elitista. He dicho 11 teatros a la vez en Madrid. Claro, se acabó la zarzuela. Las zarzuelas que hoy escuchamos, o se escuchan, son zarzuelas clásicas, no se hacen zarzuelas ya nuevas. A partir de 1930 prácticamente no hay. Bien, este es el Liceo. Como hablo mucho, así las fotos pues van saliendo. Y este es el Teatro de la Zarzuela, que se construye para hacer zarzuela, una empresa privada, además, lo hacen, y ha estado muchos años funcionando y sigue funcionando. Y ahora que el Teatro Real de Madrid ha recuperado su función de ópera, pues ahora se siguen haciendo zarzuelas con mucho nivel, además. Y una cosa fantástica que hay que elogiar totalmente es que la retransmiten en streaming de forma gratuita. No solo la retransmiten, sino que tienen su propio canal. Es un canal del Teatro de la Zarzuela donde puedes ver una serie de zarzuelas que además están muy bien hechas, muy cuidadas, de orquesta, de presentación, de todo. Hacen programas que están también en YouTube de introducción a las zarzuelas, con lo cual el que quiera ver una zarzuela de calidad ahí lo puede hacer. Bueno, esto es Alicante, esto es Alacant, y esto es a unos metros de aquí. Esto es una escultura, es la escultura de Chapí en el Teatro Principal. ¿Y por qué Chapí? Porque Chapí es el compositor, quizás el más destacado de todos los compositores de zarzuela. Chapí era de Villena. Esta es la escultura en Villena, Villena Chapí. Y os he puesto aquí la relación de los compositores con más zarzuelas, para que se vea la importancia del número que se hacían. Chapí 75, nada menos, es una barbaridad. Porque además, esas son más largas que las sonatas de Scarlatti. En horas de música fácilmente serán más que estas 40 horas de música. Caballero 70, Chueca 60, Serrano, Moreno Torroba 50, Barbieri 40, Guerrero, o sea, había muchísimas. Se calcula que se escribieron más de 10.000 zarzuelas. Ruperto Chapí, de Villena, 9 hijos. Otra curiosidad musical histórica, compositores con más hijos. A mí me gustan mucho estas estadísticas. Number one, querido Bach, compositor preferido de nuestro presidente, con 20 hijos, 7 y 13, quiere decir 7 de un matrimonio, 13 de otro. Scarlatti, aquí, nuestro Scarlatti, 10. Telemann 9, Borsak 8, Schumann 7 y Albéniz 5. Y sin hijos, esto es muy significativo, la cantidad enorme de compositores, más de la mitad de los relevantes que no tuvieron hijos. Händel, Vivaldi, Haydn, Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms, Bruckner, Johann Strauss, Alban Berg, Zemblinsky, Henze, Bellini, Donizetti, Rossini, Händel está repetido, Ravel, Satie, Britten, Tippett, Lutoslawski, Boulez y Falla. Pues todos esos no tuvieron hijos. Albéniz y Falla son los más compositores, pues Albéniz 5 points, Falla 0 points.
Bueno, Falla coinciden todos los biógrafos que murió virgen, con lo cual es un poco difícil. De virgen es un poco difícil hacer hijos. Bueno, los puedes hacer por fecundación in vitro, a lo mejor, claro. Pero en fin, en esa época eso no existía. Zarzuelas de Chapí, El rey que rabió, preciosa esta zarzuela. Está en la plataforma del Teatro La Zarzuela, además, que algunos dicen que es una parodia a Alfonso XII, porque, bien, hacía sus fugas y tal, y otros dicen que es una parodia del hijo de Víctor Emanuel, o sea, de Amadeo de Saboya. La Revoltosa, que estuvo Sansans en el estreno, La Bruja, que se acerca bastante a la ópera, Las hijas del Cebedeo, una famosa jota, El tambor de granaderos, La venta de Don Quijote, que era la obra querida de Chapí, de nuevo Cervantes, Margarita la Tornera, y qué curioso de Chapí que pidió que en su funeral se interpretara la marcha fúnebre del ocaso de los dioses de Wagner. Vaya. Bueno, y luego tenemos a José Serrano, La canción del olvido, es el autor del himno de la Comunidad Valenciana, por cierto. Amadeo Vives, Doña Francisquita, una zarzuela estupenda, muy popular. Bohemios, que hay una película muy buena en YouTube. Bohemios es la misma historia de la Bohème de Puccini, pero en zarzuela. Bueno, la historia es parecida, no es igual, porque las zarzuelas no son trágicas. Las zarzuelas nunca terminan mal, siempre terminan bien. La verbena de la paloma, que la tenía que hacer Chapí, pero al final no la hizo Chapí. Luego tenemos de Barbieri, El barberillo de Lavapiés, espléndida, y además esta está en Ópera Visión. Ópera Visión es una plataforma gratuita, hay un montón de ópera y de música gratuita en YouTube. Es una plataforma gratuita de la Unión Europea donde renuevan óperas cada 6 meses y han tenido el acierto de hacer óperas por menos conocidas, en definitiva, porque ya para hacer siempre lo mismo, pues para eso no estamos. Y hay una versión estupenda del Barberillo de Lavapiés, libreto, por cierto, de Luis Mariano de Larra, hijo de Mariano de Larra. Moreno Tórroba, Luisa Fernanda, estupenda, y además esta es la única que está, la única zarzuela que hay en la plataforma del Teatro Real. ¿Qué quiere decir? Que el Teatro Real de Madrid no hace zarzuelas excepto esta. Y cuando una zarzuela se hace realmente cuidada como esta, con Plácido Domingo, que su padre además interpretaba el rol titular con el propio Moreno Tórroba, hablo del padre del Plácido Domingo, cuando una zarzuela se hace tan cuidada como esta, pues claro, se nota las posibilidades que tiene. Y Vicente Leo lo traigo aquí por La corte de Faraón porque es una película graciosísima con Ana Belén, que hay en Flix Solé, una película de la zarzuela. Hay muchas más películas de zarzuela en Flix Solé, habrá como 10 o 12 películas, es decir, que son películas de cine, pero con la música de la zarzuela. Bien, nos vamos a un grande, grandísimo, que es Isaac Albéniz. Isaac Albéniz, las fechas van de 1860 a 1909, pues tampoco vivió mucho, 49 años, sobre todo para esa época, pues ya estamos en el siglo XX. Es de Girona, esto es poco sabido, que era catalán Albéniz, muchos lo asocian con Andalucía y tal, pues no, era de Girona. Y además a 15 kilómetros de la frontera con Francia, como pongo aquí. A los 3 años se traslada a Barcelona y con 4 años da un recital en el Teatre Romea, o sea, que es el típico niño prodigio. Albéniz es un caso curiosísimo porque se inventó, falsificó su biografía. Aquí tenemos una película sobre Albéniz. Hay dos. No hay ningún compositor. Y además, qué curioso que las dos son de 1947. También es coincidencia. Son distintas totalmente. Una es argentina y otra es española, además. No hay ningún compositor que haya sido tan falso en el relato. Wagner se inventó cosas. Pero este hombre, ya cuando era más famoso, entregó prensa o conocidos o interesados por la música, una biografía suya que en grandísima parte era falsa, totalmente falsa. Claro, gracias a eso se han podido hacer estas películas porque cuenta unas historias que se ha podido demostrar luego totalmente que literalmente eran mentira. Esto ya da una característica del personaje, ¿no? Nada que ver con Falla. Los dos compositores españoles más conocidos no tienen nada que ver uno con el otro. Su capacidad de fabulación, esto que tiene mucho Trump también, pues lo tenemos en la época de Albéniz. Cuenta él que con 10 años se fugó de su casa. Mentira, mentira. Sí que tenemos relato de que daba conciertos y en Alicante dio un concierto con 12 años en el Casino. No aquí, estaba entonces en el Portal de Elche. Y eso lo sabemos por los periódicos y muchas cosas sabemos que son mentira por los periódicos de la época. Porque en un momento dado dice que él le trataban muy mal sus padres, eso dice, se fugó de su casa con 10 años. ¿Qué lógica tiene que te fugues de tu casa con 10 años y que te traten mal tus padres? Bueno, no sé, puede ser, pero que te dediques a dar conciertos es poco raro.
Se ha demostrado que no era así en absoluto. Y en un momento dado dice que se embarcó de polizón en un barco y se fue a Cuba, como polizón. Y yendo a Cuba hizo escala en Buenos Aires. Vaya, la geografía la lleva regular, ¿eh? La geografía la lleva regular. Pero es que además el periódico de Cádiz del día anterior a esa supuesta fuga dice: Albéniz, el genial niño prodigio, joven prodigio ya, se va con sus padres a Cuba porque a su padre le han destinado a Cuba. Mentira, lo de polizón. Y sigue inventando, se inventa una gira por Colombia donde dice que tocó en Toro y en Avilés y en Albacete. ¿Cuál es el problema? Que Toro existe, pero Avilés y Albacete no existen. Quiero decir, no existen en Colombia, lo que quiero decir. O sea que vamos, es que mentía fatal. O sea, no solo mentía, sino que mentía fatal. Porque si uno mira el mapa de Colombia, o en cualquier sitio de Latinoamérica, se puede confundir. No hay Avilés y no hay Albacete. No existen esas ciudades. En España sí, pero él dice que tocó en Colombia. Luego dice que se encontró con Lis y que Lis le admiró tanto que tal, y cuenta la fecha en la que se encontró y lo escribe tal día y tal. Y es mentira, porque dice que era en Budapest y ese día Lis estaba dando un concierto en Weimar, fabuloso lugar Weimar, cerca de Berlín, donde era Lis el director de la orquesta. Claro, es que es mentira también. Bueno, ya sí que parece que es verdad que se casó y tuvo 5 hijos, pues sí, suponemos que sí. Gracioso como anécdota que su hijo fue futbolista, primero del Barça y luego del Madrid. Con 30 años se trasladó con su familia a Londres, con 40 años en París, con 48 años recibe la Legión Francesa y con 48 años, no 49, muere en un pueblo de Francia a 20 kilómetros de la frontera española. Este también pidió el ocaso de los dioses en el funeral. La tumba está en Montjuïc, en el cementerio de Barcelona. Y entre los descendientes del compositor está Alberto Ruiz Gallardón y su bisnieta Cecilia Atlias, también es mujer de Nicolás Sarkozy. Bueno, esta es la película que mencionaba antes del Teatro Apolo. Esta es la biografía de Albéniz, hecha por un británico, donde desmonta todas sus mentiras, una a una, con mucho detalle y mucha profusión de documentación. Personalidad de Albéniz: expansiva, social. Relaciones con mujeres, pues sí, todas. Y las mentiras, como he dicho. Películas. Está esta película Albéniz, que es esta misma que tengo aquí. Esta solo se puede adquirir en DVD, puede valer 8 o 10 euros, y cuenta todo el relato de Albéniz, el falso, claro, falso, porque es que la gente se lo creyó, hasta que apareció este libro, la gente se creía que eso, que decía, pues era verdad, si lo dijo Albéniz, pues era verdad. Bien, la otra película es esta, Serenata Española. Esta sí que está en Flixolé, de todas maneras vale bastante menos que la otra. Y esta película aparece Albéniz, que además el intérprete, el que hace Albéniz, es Ruiz Gallardón, el expresidente de la Comunidad de Madrid. Aparece un rol muy breve de 2 minutos, está en el minuto, no le he puesto el minuto donde está ahí, 1 hora 16. Y se habla del viaje que va a hacer a Londres Albéniz. Obra, otra mentira más. Albéniz, no, yo he escrito muchas obras, he hecho 450 obras. Vaya, no es verdad, tiene 150. ¿Por qué? Lo que pasa es que las mismas, como era súper desordenado, pues las ponía de una manera, las ponía de otra, hacía crecer su catálogo artificialmente, las mismas obras, les ponía otro título, pero eran las mismas, y bueno, tiene 150, que no está mal, pero no son 450. Entusiasta admirador de Wagner, y luego como obras Asturias para piano. Albéniz tiene unas obras para piano excepcionales. Ahora hablaremos de Iberia, que es la última. Abarcan 9 discos, son buenísimas, pero un matiz muy importante: las transcripciones, para guitarra alguna y para orquesta, no son de Albéniz, cual no es lo mismo. Y lo que más tiene Albéniz, y esto es muy desconocido, lo que más tiene Albéniz son óperas. Albéniz, pero tiene 4 óperas a las que dedicó muchos años y abarcan la mayor parte de su producción en cuanto a número de horas, claro, porque son mucho más extensas. La primera es The Magic Opal, que ahora a lo mejor sale la foto. The Magic Opal es una ópera muy graciosa, una opereta estilo Sullivan. La siguiente es Henry Clifford, que hace relación al conflicto, la guerra de las rosas, entre los Lancaster, la familia York y Lancaster. Y la siguiente es esta, Pepita Jiménez, que es una obra maestra, y antes decía, como no sale la foto, lo enseño aunque no se ve muy bien, Isaac Albéniz, Pepita Jiménez, canta Plácido Domingo, dirige José de Eusebio, con la orquesta de la Comunidad de Madrid, todo muy español, ¿no? Todo muy español, pues es en inglés. Quiero decir,
si te compras esto, lo último que te esperas es que vaya a ser en inglés. Bueno, no sé que lo sepas, claro. Es una ópera excelente, nos narra la historia de Pepita Jiménez, una mujer que, bueno, Ruiz Gallardón nos saluda en su papel de Albéniz. Es muy breve, son 2 minutos lo que aparece en esta película, es más una curiosidad que otra cosa. Y sí que dicen, despedimos a Albéniz que se va a Londres, correcto, porque ahí desarrolló buena parte de su carrera. Y saca Albéniz la música para piano, es 9 discos, estupenda. Y esta es El Anillo Mágico, la primera, Henry Clifford sobre la Guerra de las Rosas. Y esta es una serie buenísima sobre la Guerra de las Rosas, histórica, que la tengo que traer aquí porque es excelente, y es el mismo tema que la ópera de Albéniz, exactamente el mismo tema, más desarrollado en la serie, claro. Y esta es Pepita Jiménez, aquí los que lo veis detrás, pues me veréis que tiene esto de inglés. ¿Por qué las hizo en inglés? Bueno, porque en España nadie le encargaba ninguna ópera, y en inglés se encontró un patrocinador que le pagaba las óperas. No, aquí ningún rey, ningún empresario, ningún teatro pasaron de él completamente, y bueno, pues tenía 5 hijos que alimentar también. Entonces, pues España, él siempre se sintió muy desagradecido, es la palabra, con respecto a España, muy triste con respecto a España, especialmente con respecto a Madrid. La historia de Pepita Jiménez es de una mujer sexualmente muy atractiva, de 20 años, con 18 años, digo 20 años porque cuando empieza la ópera con 18 años se casa con un hombre de 83, no está mal, una pequeña diferencia de edad. El hombre de 83 se muere y cosas que suelen pasar con esa edad, y le deja toda la herencia, y además era millonario, con lo cual pasas a tener 20 años y además ser millonaria, claro, pues todos locos por ella. Todos los hombres de los pueblos cercanos, de ciudades de Andalucía, porque la historia se desarrolla en Andalucía, no se menciona el lugar concreto, que se acercan a estar. ¿Y quién le gusta a Pepita Jiménez? Pues el que no está por ella. ¿Y quién no está por ella? Un sacerdote. Lógicamente consigue que el sacerdote reniegue de la religión y se entregue a los placeres carnales, podemos llamarle así, que es lo que dirían los curas. Bien, pues se acabó la religión, se acabó la Iglesia Católica y Pepita Jiménez es mucho más interesante, cuando además se iba a casar con el padre del sacerdote. La ópera está muy bien, son óperas melódicas, estupendas. Para el que hable inglés, pues genial, y el que no hable inglés está el libreto allí traducido. Bien, la siguiente, le debo dar el botón antes y así, si le doy el botón antes. La siguiente foto, en cualquier caso, es una obra absolutamente magistral de Albéniz, que esta sí que es para piano, no son óperas, que es la última, que se llama Iberia, que es un ciclo de 75 minutos, que no es Iberia, porque no es España ni Portugal, es solo España y más concretamente la inmensa mayoría es Andalucía. Y este es uno de los monumentos de la literatura pianística mundial, una de las obras cumbres de la historia de la música. Esto es tan importante como las sonatas de Mozart o Beethoven. Esto sí que es Albéniz absoluta y totalmente genial. Y la ultimísima, para hacer un contraste, es Four Songs. Léase en inglés. Saltamos. Enrique Granados, ya nos vamos al siglo XX. Lo primero, os he puesto 2 enlaces a artículos sobre Granados y Gabriel Miró, el poeta alicantino, porque tuvieron una relación muy estrecha, 2 artículos del diario Información. La obra de Granados es esencialmente pianística, está Goyescas, las danzas españolas, etc. Y tiene una ópera que también se llama Goyescas, que tiene una historia singular porque es la única ópera de un compositor español que se ha estrenado en el Met de Nueva York. De hecho, hasta que se volviera a hacer otra ópera de un compositor, en este caso mexicano, han pasado más de 100 años. Quiero decir que el Met no ha hecho óperas en español. La estrenó en Estados Unidos, en Nueva York. Al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en ese momento le gustó mucho, invitó a Granados a la Casa Blanca. Granados tenía que coger un barco para volver a España, era un barco directo, estamos en 1916. Y como el presidente de Estados Unidos quiso escucharle tocar, esta es otra ópera de Albéniz, por cierto, Merlín. Como el presidente de Estados Unidos quiso escucharle tocar, voy a seguir con las fotos. Esto es Iberia de Alicia de la Rocha, y esto es las Four Songs de Albéniz, y esto es Enrique Granados. Y esto es Goyescas, que es la ópera de la que estoy hablando ahora. Como el presidente le quiso escuchar tocar, le aplazó el viaje y cogió un barco al Reino Unido en lugar de a España.
y luego del Reino Unido atravesó a Francia, el Canal de la Mancha, con la mala suerte, bueno, mala suerte, horrible, trágica suerte, mala no es la palabra adecuada, de que el barco fue bombardeado por un submarino alemán, estamos en la Primera Guerra Mundial, el barco se hundió, estaban en botes salvavidas, la mujer de Granados al parecer se cayó, él fue a rescatarla y murieron los dos, también muy joven, 47 años. Pues cuando desarrollaba su carrera estaba en el primer nivel porque había estrenado nada menos que el Metropolitan de Nueva York, el teatro ya entonces de un enorme prestigio. Pues este es Granados. Nos vamos a Falla, el compositor español más conocido. Falla es de Cádiz, este sí que es andaluz. Falla nació en Cádiz, vivió 1876 a 1896 en Cádiz, 1896 a 1907, aquí lo tenemos a Falla. En Madrid, aquí tenemos a Falla retratado por Picasso, voy a pasar las fotos mientras hacen caso, y esta es una serie en la que aparece Falla como protagonista en varios episodios. Es una serie sobre Lorca, pero García Lorca y Falla eran amigos íntimos. Vale, ese es el retrato de Picasso de Falla, vivió muchos años en Granada, de 1920 a 1939, y aquí aparece, por eso está la serie, porque era muy amigo de García Lorca, y os he detallado en el guión, me he tomado la molestia de poner, el que no quiera ver la serie entera y que quiera buscar solo a Falla, puede buscar el episodio y el minuto donde aparece Falla. Este, en el episodio 1, el minuto tal, minuto 17, episodio tal, está todo aquí detallado, no lo voy a leer, porque además ya se está haciendo muy tarde. Muy interesante porque no hay películas sobre Falla, excepto esta, en la que podemos verlo, y la serie además es buenísima. Y esta película, que ahora querrá saltar, es sobre la relación entre García Lorca y Dalí, relación de carácter homosexual que es totalmente explícita, que no lo es la anterior, que es más antigua. Falla recibe la Legión de Honor francesa en 1928, de 1939 al 46 se va a Argentina. No, en la guerra mundial no le gusta nada lo de la guerra mundial, no, la guerra española. Se va por la guerra mundial, no lo he dicho del todo mal. La guerra española para él es un completo desastre, porque matan a su amigo, todavía 6 meses después de muerto está reivindicando que le liberen. No sabía que lo habían matado, o no se había hecho público. No interesaba. Y sin embargo, él era súper religioso, un fanático religioso total, pero los republicanos destrozan iglesias, queman iglesias, claro, pues no estaba con ninguno de los dos, en resumen. Y se va porque estalla la guerra mundial. Ese es justo el momento que se va, es septiembre del 39, y dice, bueno, esto ya no, otra guerra más, ya soportó la Primera Guerra Mundial, y se va a Argentina y muere en Argentina. Luego Franco lo reclama y es enterrado en España, en Granada. Personalidad de Falla, hipocondriaco, siempre obsesionado con la salud, pero a la vez se fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día. Claro, quizás en esa época eso del cigarrillo y la salud no estaba tan claro como ahora, pero en fin, llama la atención. Estaba bastante regular de la cabeza o tenía un trastorno psicológico, se aseaba 5 horas al día. No soportaba el contacto físico, no soportaba que le dieran la mano. Si le daban la mano, a continuación se la lavaba con alcohol. Y se lavaba tanto las manos que tuvo una dermatitis. Esta es la película Little Asses a la que me refería sobre la relación entre García Lorca y Dalí. Y esta es la tumba de Falla en la Catedral de Cádiz. Ahora entraremos en esto. Bien, he dicho antes que murió virgen, bueno, como Bruckner. No pudo ser de otra manera, porque si rechazaba cualquier contacto, en un momento dado una mujer se le acercó en la iglesia, le cogió la mano y la despidió y, vamos, que rechazaba cualquier tipo de persona que se le acercara, lo rechazaba. Obras, poquísimo, 15 obras que duran 6 horas, 6 horas. Mozart 626 obras, 150 horas. Haydn 104 sinfonías, 750 obras, 250 horas. Bueno, obras, brevemente. La vida breve es una ópera, esta sí que es una ópera española, pero de nuevo vuelve la tragedia española. La estrena, muy corta, no llega a una hora. Gana un concurso de ópera española. Genial convocar un concurso, que llevaba aparejado la representación de una ópera por haber ganado el concurso. Y luego no le representan la ópera. Y se tiene que ir a Francia a que le estrene la ópera, y La vida breve se estrena como La vie brève en français. Bien, otro nuevo absurdo. Esta son una obra muy conocida de Falla, que son las 7 canciones populares españolas,
con orquestación de Luciano Berio, que es el único compositor italiano sobre el que he escrito un libro. Una breve mención a la vida breve. Dice, malaya quien nace yunque en vez de nacer martillo. Es una desgracia nacer débil en lugar de nacer para dominar. Que aparece en Don Quijote donde dice es mejor ser martillo que yunque. Es el destino trágico de la protagonista, de Salud. Bien, las 7 canciones populares españolas sobre el amor. Y esta es El amor brujo, que es una obra muy conocida y que está en My Opera Player también, del Teatro Real, una versión extensa. Y lo gracioso, que contaba antes de cuando le cogen la mano en la iglesia, es que él dice, saludo, la chica o la mujer que le coge la mano, dice, saludo al compositor del amor brujo. Y dice, yo maldigo el amor brujo. Él decía que El amor brujo y El sombrero de 3 picos eran obras horribles porque tenían una enorme carga sexual, no sensual, sexual. Y decía que se tenían que prohibir. No lo pudo conseguir porque tenían colaboradores esas obras y por tanto no pudo conseguir esa prohibición que pretendía. Noches en los jardines de España, que es esta es una obra para piano y orquesta, y El sombrero de 3 picos, que es fabulosa, es un ballet. El sombrero de 3 picos es un ballet, es poco conocido que es un ballet. Soberbio El sombrero de 3 picos. Siqué, esta es una obra que se sitúa en la corte de Felipe V y su esposa italiana Isabel de Farnese, en el peinador de la Alhambra. Interesantísima también Siqué y Eros se enamoran, Eros es el hijo de Afrodita. Y luego el retablo de Maese Pedro, que volvemos a Cervantes, porque son los capítulos 25 y 26 de la segunda parte del Quijote. El concierto para clave, que cita a Victoria, literalmente a Victoria, el compositor que hemos hablado al principio. Y por último, la Atlántida, que es otra de las paradojas de la ópera española, porque la Atlántida, que es la última ópera de Falla, le llamó ópera y le llamó cantata escénica, se puede representar perfectamente. Pues esta ópera está en catalán. De nuevo, Falla, que además no sabía catalán y que lo estudió para hacer la ópera, hombre, siempre pues nos hace una ópera en catalán. Tengo aquí después a Falla después de Falla, menciono a Ataulfo Argenta y a Pau Casals, y me voy a Óscar Esplá, el alicantino. Nace en la plaza Calvo Sotelo, se traslada a la calle Navas y luego Alfonso el Sabio. Ganó el primer premio de composición de Viena en 1911 y obtuvo la Legión Francesa, la Legión de Honor Francesa. Muy interesante esto porque solo la habían obtenido Albéniz, Falla y luego Esplá. Da señal de su nivel. Bien, Noches en los Jardines de España es esta obra de Falla para piano y orquesta. Aquí tenemos una representación del sombrero de 3 picos, que como he dicho es un ballet, es muy importante verlo como ballet y está en YouTube como ballet. Esto es una ópera de Hugo Wolf sobre el mismo tema que El sombrero de 3 picos, que también, como he dicho antes, tiene una enorme carga sexual. Esto es Siqué en el peinador de la Alhambra, de Isabel de Farnesio. Esta no procede aquí y esta tampoco procede aquí. Y el retablo de Maese Pedro, que es la que hemos comentado sobre el Quijote. Esto es Falla estrenando el concierto para clave en Barcelona, su concierto para clave en 1925, y esto es la Atlántida. Y en cuanto a esto es Ataulfo Argenta, que Ataulfo Argenta fue un enorme defensor de Falla, llevó la música de Falla a todos lados, de Falla y de la música española en general, pero en particular de Falla. Y también tiene una historia muy desgraciada, porque cuando tenía 43 años y estaba en el esplendor, era uno de los directores más famosos de Europa, casi al nivel de Karajan, le habían nombrado para un puesto con una remuneración extraordinaria. Estaba en el primer nivel de los directores de orquesta de Europa, en definitiva. Se lía con una estudiante suya de 22 años, 20 años más joven, van a su chalet, hace mucho frío porque es en la sierra, se ponen en el coche, enciende la calefacción y se muere. Se muere por la calefacción, por inhalar dióxido de carbono. Ella sale mal, pero se salva, la chica era más joven, claro. Y fue una enorme pérdida para la música española por un tema sexual. El siguiente que venía de Fallas, no sé si va a salir la foto o no, cuando salga es Pau Casals, que también tiene una historia bastante curiosa porque Pau Casals se casa con 80 años con una chica de 19, no está mal. Bien, este no se murió. Bueno, aguantó un poco más. Vale, Óscar Esplá. Obras Gabriel Miró, inspirada en Gabriel Miró, la suite levantina, en Emilio Valera,
canciones playeras, también tiene una relación muy estrecha con Arniches, y la tumba, Óscar Esplá está enterrado en Santa Faz. Con un poco de suerte saldrá ahora la foto. Y obras Don Quijote velando las armas, de nuevo Don Quijote, a solicitud de Falla, y la Sinfonía Aitana. Roberto Gerard es mi libro, no me voy a extender porque este es un músico además de quinta división, no, quinta división no es la palabra correcta, quinto curso es la palabra correcta, que además la suelo utilizar bien. Quinto curso, lo que quiero decir con esto, es un compositor extraordinariamente difícil. Albéniz sería primer curso, Falla también, las últimas obras quizás segundo o tercero, y Roberto Girard es un compositor dodecafónico muy complejo, por lo cual no me voy a extender más sobre él. Tiene una ópera también excelente, pero también es en inglés, ¿cómo no? Joaquín Rodrigo, este es más conocido. Joaquín Rodrigo, creo que sabréis que era ciego, pero ciego de siempre. Vamos a ver, ciego desde los 3 años, porque hubo una epidemia de difteria en Sagunto, Valencia, muchos niños murieron y Joaquín Rodrigo, este ya se ha enfadado del todo. Bueno, nos está diciendo que tenemos que terminar, que ya se está cansando. Joaquín Rodrigo tiene una obra muy famosa, que es el Concierto de Aranjuez, 1940. Es una obra, yo recomiendo mucho la versión para arpa, si no la conocéis, del mismo concierto, que es igual de buena que el de guitarra. Y hay otras obras que merecen la pena escucharse, el Concierto Serenata y Fantasía Gentilhombre que he puesto aquí. Y se casó con una turca judía sefardí, nada menos. Es de origen sefardí español, que es Victoria Cami, que fue su compañera de toda la vida. Bueno, y ya vamos a ir terminando el siglo XXI, que lo voy a hacer muy breve. Siglo XXI, porque además esto interesa bastante menos, sé que interesan más otras cosas de las que he hablado, y además son mucho más difíciles. De nuevo estamos aquí en el quinto curso, y para llegar al quinto curso mejor haber pasado primero por el primero y el segundo curso. No nos vamos al quinto directo porque nos vamos a estrellar. Cristóbal Halfter, una ópera Don Quijote, elegida por la muerte de 3 poetas españoles, entre ellos están García Lorca y Miguel Hernández, y bandas sonoras de películas, puesto aquí. Luis de Pablo tiene una ópera que se llama El Abre Cartas, que está en el canal de Ópera en Vídeo. También he puesto varias bandas sonoras de películas. Tomás Marco, Tenorio, sobre la historia del Tenorio, My Opera Player, una ópera difícil. Bandas sonoras de películas. Y termino con Mauricio Sotelo, que es una ópera interesantísima que se llama El Público, porque además coge la última obra de García Lorca, que es totalmente experimental y rara, no me gusta la palabra rara, diferente, ¿vale? Me gusta más la palabra diferente. Muy original y llevada a la música más original todavía. Eso está en My Opera Player, que es la plataforma del Teatro Real. Y Enemigo del Pueblo, que también está en My Opera Player, aunque no lo he puesto en el papel, es en la plataforma del Teatro Real, es la última ópera española estrenada, que es interesantísima en cuanto al análisis que hace de una realidad que se parece en muchas cosas a la actual, y no me extiendo más. Ya cierro. Apéndices. Sí que tengo que mencionar un compositor hispanoamericano esencial, que es Alberto Ginastera, y las 2 óperas que hay, ambas de quinto curso. La única ópera española que hay en la plataforma del Met de Nueva York es de Daniel Catán, esa es de segundo curso. Y siguiendo con los apéndices, España en la música. Pues he hecho aquí una relación de todas las obras que hay, las más importantes, sobre España en la música. Entre otras cosas, un Don Quijote de Massanet, que no puede ser más apropiado aquí en un acto organizado por la Maison de France, porque es Don Quixote en francés, la obra española de Cervantes. Y por último, os he dejado una relación de las principales plataformas de música clásica. Siento haberme extendido en exceso y quedo abierto a cualquier pregunta o cualquier aclaración que queráis hacer, de nuevo pidiendo disculpas si hay algún compositor que debiera haber incluido y no incluido. Por favor, ¿algún comentario? ¿Alguna cosa? Gracias, muchas gracias. Muy amable, gracias. La última película de Carlos Saura, Sí. me ha parecido que se la rodó aquí en los estudios de Ciudad de la Luz, sí. Estudios de Ciudad de la Luz. Lo que pasa es que esos estudios de cine, por así decirlo, es más gracioso el castillo, porque ves la película del cautivo y ves las imágenes del castillo, vamos, sí.
El guión sirve para el que se lo quiera. Por supuesto, lo queréis dejar aquí o lo queréis tirar de la papelera, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Pero está muy trabajado, la verdad, no es porque lo haya hecho yo, pero está muy trabajado y tiene mucha información para luego poder mirar cosas y ampliar el contenido de esta conferencia. La conferencia la